Pues así es, pasan ya 51 minutos, como decíamos, de las 11 de la mañana. Tenemos con nosotros a Mónica Vara, que ya lleva un rato con nosotros, ya la habéis escuchado antes. Mónica, buenos días. Buenos días. Pues estábamos esperando desde hace unas cuantas semanas, por X motivos siempre hemos ido atrasando un poquito esta cita, pero por fin te tenemos aquí. Antes has hecho un pequeño apunte sobre lo que íbamos a hablar hoy. ¿Nos puedes recordar un poco el titular? Sí, es un título muy específico, es un nombre muy específico, es el trastorno por ansiedad generalizada. Es un tema que nos ha propuesto un oyente. Os recordamos, aprovechamos para recordaros que si queréis hacer alguna petición o que hablemos de algún tema en concreto que esté relacionado con la psicología, lo podéis hacer. Si os da apuro hacerlo en la página del de Dissabte, siempre podéis hacer un privado. Como ha sido el caso. Exacto. Yo tengo una pregunta. O sea, esto tiene, como tú dices, un título muy cortito, muy concreto, pero llega porque la persona que te ha hecho la consulta te ha preguntado ¿adrede por esto o porque tú has deducido a través de su consulta? No. La persona que nos lo ha propuesto quería que se hablara concretamente de este tema. O sea, no te ha dicho, mira, me pasa esto y tú has derivado en eso. No. Tampoco es lo que os decía antes. Si os da apuro decirlo en la página del de Dissabte porque pensáis que alguien pueda relacionar, que es una cosa que os pasa, que no necesariamente tiene por qué ser así. A veces es porque tenemos un familiar, un amigo o sencillamente curiosidad, efectivamente. En este caso, la persona que lo ha propuesto justamente era esto. Quiero que hables de esto y que comentemos un poquito el tema. Pues vamos allá. Y aquí lo traemos, ¿vale? El año pasado, la edición anterior, si os recordáis, ya habíamos hablado sobre el tema de la ansiedad, pero como una cosa más genérica, ¿vale? Porque la ansiedad tiene como varios subtipos, ¿eh? Están pues las fobias, las agorafobias, los trastornos obsesivo-compulsivos. Bueno, pues el trastorno de ansiedad generalizada vendría a ser un subtipo dentro de lo que es los trastornos por ansiedad. ¿En qué consiste este trastorno? Bueno, pues un poco ya lo dice la palabra, trastorno de ansiedad generalizada. Las personas que lo padecen tienen una preocupación exacerbada, en general, por todo. ¿No? Es decir, no solamente por cuestiones que les puedan afectar en su vida diaria, sino que les afecta un poco todo, todas las preocupaciones del mundo, de la vida, lo que pasa en el mundo, es decir, que se preocupan por todo. Entonces, claro, esto te puede llevar a un estado, lógicamente, si tú te puede preocupar por cosas que te pasen a ti o cosas que te pasen a tus familiares, a tus amistades, pero cuando ya te preocupa el mundo en general o cualquier cosa, lógicamente te puede llevar a un estado anímico bastante decaído o ansioso, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las personas que padecen este trastorno están permanentemente preocupadas por algo, a veces con una base o con un motivo real y a veces no, sencillamente es porque tienen miedo a ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? O ¿por qué existe el hambre en el mundo? O porque, ¿me explico? Es decir, que puede haber una base o un motivo o no. Si sucede alguna cosa dentro de su espacio vital, lo que puede hacer es que se exacerbe o que se exagere o se agudice todavía más ese trastorno, con lo cual tenemos un problema. Claro, si tenemos en cuenta que todos en nuestra vida pasamos por altibajos y baches, es decir, que la persona que tiene este trastorno, tarde o temprano, realmente pasará algo en su vida, pues que le hará que ese problema se multiplique, ¿vale? Entonces, pues la sintomatología viene a ser, pues, decaimiento. Bueno, la ansiedad principalmente son mareos, vértigos, palpitaciones, sensaciones de ahogo, dolores en el pecho, pinchazos, ¿vale? Entonces, cuando sucede algo que agudiza todavía más ese trastorno, pues digamos que estos síntomas se hacen más potentes y más frecuentes, ¿vale? Es muy difícil controlar este trastorno. Yo siempre he dicho que los trastornos de ansiedad son como muy silenciosos. Es decir, esto es un poquito, perdonadme por la expresión, como las hemorroides. Se vive por dentro. En silencio. ¿Vale? Se pasa, bueno, en silencio no, porque es muy escandaloso. Una persona cuando le da una crisis de ansiedad puede llegar a ser muy escandaloso, incluso pues llamar a ambulancias o acudir a un centro de urgencias porque la sensación es que te mueres, que te va a pasar algo, ¿vale? Es decir, que en ese sentido es muy escandaloso. Pero la persona que tiene este tipo de trastorno tan generalizado y que se preocupa siempre por todo, es como una profesión que tiene ahí por dentro, pum, 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 pum. Que sí, lógicamente, pues tendrá una sintomatología que se le verá externamente, pero claro, es que es igual, estará divirtiéndose con una cena en amigos y estará por dentro preocupándose por si cuando salgan va a pasar algo o van a haber un accidente, con lo cual es muy preocupante. Entonces la ansiedad es como la gran incomprendida. Dentro de los trastornos de psicología, que los hay muchos de incomprendidos, la ansiedad es uno de ellos, porque yo siempre he dicho que es un trastorno que
incapacita bastante en algunas actividades de la vida diaria, sobre todo cuando te da una crisis, ¿vale? Cuando te da una crisis de ansiedad, ya hemos comentado muchas veces que la sensación es que te va a dar un infarto o te va a dar una embolia o que te mueres, sencillamente, porque la sensación de ahogo, todos pensamos que si no respiramos nos vamos a morir, y esto realmente en una crisis de ansiedad es muy latente, se manifiesta de una forma potente. Bueno, pues lo dicho, ¿qué tipo de terapias son las más aconsejables para este tipo de trastornos? Pues o bien los medicamentos, cuando ya es una situación que no se puede controlar y que realmente incapacita mucho a la persona que lo sufre, pues tenemos que hacer uso de una medicación, generalmente van a ser ansiolíticos, y también pues ya lo que son las terapias más psicológicas, la más efectiva es la cognitiva conductual, y muchas veces se necesita una combinación de ambos tratamientos, ¿vale? Pensar que las terapias cognitivo-conductuales lo que hacen básicamente es cambiar los pensamientos erróneos que tiene la persona. Cada una persona con un trastorno de ansiedad generalizada que está permanentemente preocupado por todo, tanto por sí mismo como por lo que puedan pasar a los demás, es porque tiene un sistema de creencias erróneos, un sistema de creencias además muy negativo. Entonces, claro, la terapia cognitiva lo que intenta es cambiar esos pensamientos y que además no sean de blanco o negro, porque muchas veces la dicotomía de pensamientos es eso, es o blanco o es negro, no existe la variedad, el gris, no, es o va a pasar o no va a pasar, ¿vale? Entonces ese tipo de terapias lo que intentan es que esos pensamientos se cambien a otros más adaptativos y más ajustados a la realidad, ¿vale? Pues la persona que sufre esto realmente tiene que sufrir muchísimo, ¿no? Y nadie puede hacer nada de los que están alrededor. Bueno, lo primero es comprenderlo, ¿vale? O sea, es decir, te preocupas por todo, es que de verdad que claro, eso es lo peor que te pueden hacer, ¿no? Bueno, lo primero es comprender a esa persona, no es fácil explicar lo que le pasa. A la persona no es fácil explicarle, sencillamente es que se preocupa por todo. Y la persona que convive o las personas que rodean a esa persona, lo primero que tienen que hacer es comprender que esa persona no lo hace aposta. No es que se preocupe aposta o porque le encante preocuparse por todo, porque lo pasa mal. Entonces, una vez que lo has comprendido, pues también es ayudarlo, ¿no? Y hacerle ver, pues que que su manera de pensar no se corresponde con la realidad, y que hay veces que hay cosas que no se pueden controlar. Es decir, las personas que están preocupadas permanentemente por lo que pasa en el mundo, desgraciadamente no lo pueden cambiar. En estos mismos momentos no podemos cambiar pues el hambre que hay en África o las enfermedades que tienen determinados niños. Hay cosas que realmente no podemos controlar. Por tanto, pues hay que asumirlas y si podemos cambiar el mundo de alguna manera, pues lo hacemos. Claro. Pero hay cosas en las que realmente no están en nuestras manos. Y que nadie se angustie porque ahora hay una persona que simplemente le preocupen. Una cosa es que te preocupen unas cosas y otra cosa es que te angustien, ¿no? Claro. Porque, claro, a todos nos preocupa el hambre en el mundo, a todos nos preocupan... Claro, vendría a ser esa angustia exagerada. Exagerada y además poco ajustada. Claro, vengo a decir que alguien que nos esté escuchando ahora que diga, ay, pues a lo mejor yo tengo esto porque a mí me preocupan ciertas cosas. No, preocupaciones tenemos todos, pero se convierte en un trastorno cuando esa preocupación es crónica, es aguda, es consistente, y es por todo, ¿vale? En general, es decir, ya os digo que esta sintomatología se caracteriza por eso, ¿no? Por tener una preocupación general en base a todo, no solamente una preocupación propia o por los más allegados, sino que en general es todo. Pues no voy a conseguir trabajo, o el trabajo está muy mal, y esto va a ir a peor, y esto vamos a ir... Son personas negativas, ¿no? En general. Bueno, sus pensamientos son negativos, son claro, negativos por eso, siempre, claro. ¿Vale? Por eso tienen esta angustia exactamente permanente, ¿vale? Entonces, pues es muy importante para la persona que lo padece ponerse en manos de personas que realmente puedan tratarlo, porque es difícil convivir con un trastorno de ansiedad, es complicado, sobre todo cuando te dan esos síntomas de palpitaciones, porque realmente tú mismo te puedes llegar a provocar, claro. Es algo físico que te lo llegas a tus pensamientos, te lo provocan, y a veces incluso sin más ni más. Porque todos podemos pensar que es fácil llegar a un estado de agitación cuando nos acaba de pasar algo, pero hay personas que realmente se les da la crisis en un momento en que en ese momento están bien, no tienen nada. Es lo que te voy a preguntar, ¿una persona puede cambiar a eso? O sea, ¿es una conducta que uno ya trae de atrás o de pronto te puede venir así este rollo? ¿Sabes? No sé si me estoy explicando. A ver, lo que es una crisis de ansiedad se agudizará si ha pasado algo, eso está claro, pero no necesariamente te va a dar una crisis cuando te haya pasado algo, sino que tú puedes estar en la cola del súper
tranquilamente, acabas de comprar y de repente empiezas a notar, ay, parece que tengo palpitaciones, parece que me está empezando a faltar el aire, uy, que me estoy mareando, uy, me pasa algo. O sea, la sensación es esa y no necesariamente tiene que haber un motivo. De hecho, las crisis de ansiedad, si se caracterizan por algo, es porque muchas veces te vienen en el lugar menos pensado. Pero es evidente que si pasa algo, pues lógicamente claro, te lo puede disparar. Sí, por supuesto. Bueno, Mónica, pues yo creo que ha quedado bastante claro este tema. Te esperamos pronto con más temas y recordemos a nuestra audiencia que podéis preguntar, como decía Mónica, bien a través de nuestro privado. Ya sabéis que tenemos un Facebook que es de Dissabte y ahí podéis escribir mensajes privados o bien en público, simplemente, pues oye, me apetecería que tal día hablarais de tal cosa. Has tocado varios temas ya y propusiste algunos bastante interesantes al principio de temporada que espero nos dé tiempo, nos dará tiempo a tocarlos. Así que, Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Más y te esperamos muy prontito.